La lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ en Latinoamérica y el Caribe ha sido intensa en las últimas décadas. Las lesbianas, mujeres bisexuales, hemos estado ahí impulsando y empujando esta lucha. No obstante, aquí seguimos reclamando mayor visibilidad y espacios propios, incluyentes pero propios, que nos permitan reflexionar sobre las opresiones que aún atraviesan nuestros cuerpos, nuestras cuerpas y nuestras vidas como mujeres disidentes de la heterosexualidad obligatoria. Muy buenas tardes, amigas, amigues. Muy buenas tardes con mis compañeros panelistas que están aquí presentes en este evento virtual. Muy buenas tardes a quienes se van a conectar y se irán conectando a lo largo de este importante espacio de visibilidad y empoderamiento de las comunidades LGBTQ+ en la región. Hoy, esta tarde, tengo el altísimo honor de dar la apertura a esta jornada virtual para presentar el diagnóstico realizado en República Dominicana sobre la situación de derechos de mujeres y personas LGBTQ+, liderado este proceso por nuestras compañeros de Colesdom, la comunidad inclusiva dominicana. Digo que es un altísimo honor porque conozco muy de cerca el trabajo de Colesdom, de Rosalba, de las compañeras y compañeros que son parte de esta organización y conozco de sus éxitos, de sus logros, de sus luchas, de sus frustraciones y hace mucho sentido que como parte del ESLA, que ya también voy a mencionar adelante de qué se trata todo esto, seamos estas organizaciones las que seguimos impulsando y sosteniendo esta lucha, que como lo decía en la introducción, es una lucha de décadas, de décadas. Las mujeres LGBTQ hemos estado ahí sosteniendo todos estos procesos, lo seguimos haciendo actualmente, pero ahora de manera más organizada, más orgánica, articulada. Así que muchísimas gracias a Colesdom por ser parte de este proceso, por estar aquí para presentar este importantísimo estudio que ya vamos a conocer en breve. De entrada, también quiero darle un saludo especial a nuestra compañera Gizzy Sedamanos, coordinadora de LESLAC. LESLAC es la Red de Organizaciones Lésbicas y Bisexuales de Latinoamérica y el Caribe, que nació por allá en el 2018 y que ha ido creciendo y fortaleciéndose de a poco al momento de contar con más de 30 organizaciones y algunos avances importantes que hemos logrado en materia de gestión del conocimiento e incidencia. Gracias, Gizzy, por estar aquí y con tu presencia, pues, traer a todas las compañeras del ESLAC acá. Un saludo también, aunque no pudieron estar presentes, del Fondo de Mujeres del Sur, quienes le han apostado al activismo LGBTQ+ en la región y han financiado y han apoyado técnicamente el proyecto Resistencias Lésbicas de la Yayala, en el cual nace este diagnóstico de República Dominicana y el cual vio dar a luz otros 5 diagnósticos en su primer ciclo. En este sentido, mencionarles pues que este estudio que han realizado las compañeros de Colesdom forma parte de este proyecto, de esta iniciativa llamado Resistencias Lésbicas de la Yayala, que pretende, que busca de alguna manera responder el gran objetivo, la gran misión del ESLA, que es articular acciones regionales que atiendan los efectos de la discriminación y las violencias contra lesbianas, mujeres bisexuales, desde una mirada interseccional e intergeneracional. Este proyecto de Resistencias Lésbicas ha trabajado, y digo ha trabajado porque está llegando a su fin, ha trabajado básicamente en tratar de dar mayor visibilidad, empoderamiento y impulsar la resiliencia para mujeres y colectivas LGBTQ+ de Latinoamérica y el Caribe a través de 3 acciones estratégicas. La construcción de la agenda regional LGBTQ+, la generación de información estratégica para la incidencia en políticas públicas regionales y, obviamente, el fortalecimiento del ESLA. Durante estos últimos años hemos venido trabajando en esto de la mano con algunas organizaciones
para que Lesla siga creciendo, se fortalezca, para tener información estratégica que nos permita hacer incidencia de primera mano y sobre todo poder impulsar una agenda regional que nos permita seguir caminando adelante en esta hoja de ruta que nos hemos trazado desde el ESLAC y que voy a hacerlo como un adelanto, el próximo 17 de octubre estaremos entregándole a todas las activistas que han participado en la construcción del informe regional esta agenda, ¿no? Dicho esto, darles nuevamente una cordial bienvenida. No me puedo olvidar de dar un agradecimiento sentido a Catalizador Social en la persona de Daniela Sepúlveda por el acompañamiento permanente que ha tenido con este proyecto, pero también con Leslac, a Karen Garita y Raquel Blanco, que han trabajado junto a Catalizador, mano a mano, hombro a hombro, sufriendo a cada rato para sacar adelante todas las partes técnicas de este proyecto, que han trabajado también con Rosalba, con Pilar y con las compañeras de Colegdom, para que este momento pues podamos ver cristalizado finalmente con este estudio, ¿no? Así que nada, estamos aquí para escuchar a los protagonistas, no a mí. Así que yo lo que voy a hacer es presentar a quienes nos van a acompañar en este proceso, nos van a ayudar a entender cómo nace este diagnóstico, a quiénes ha llegado, qué es lo que está buscando y finalmente cómo se articula con todo este engranaje o todo este concepto que nosotros llamamos Lesla o el concepto de las resistencias lésbicas en el Ayayala. Con nosotras van a estar, y ya les pueden ver en pantalla, Rosalba Díaz Crisóstomo. Ella es una activista lesbiana, feminista, no binaria, nos está saludando, defensora de derechos humanos y consultora, con formación en negocios internacionales y especialización en cooperación internacional para el desarrollo. Ha fortalecido su liderazgo a través de programas de formación regionales e internacionales. Acumula más de 15 años de trayectoria en trabajo social, ayer cumplía años, por cierto, con diversidades sexuales y comunidades en situación de vulnerabilidad. Es fundadora y actual directora ejecutiva de Colegdom, así como cofundadora y presidenta del Consejo de Vigilancia de la cooperativa COP Diversa. Ha sido ponente en espacios internacionales como el Up Summit en Washington, D.C., la CSW 68 en Nueva York y el examen periódico universal en Ginebra, destacándose por su impulso a la inclusión económica y la defensa de los derechos LGBTIQ+ en República Dominicana y la región. Bienvenida, Rosalba, y un aplauso por tu cumpleaños. También nos acompaña Sulainiver Pilar Monero. Ella es una estudiante de mercadotecnia en la Universidad Eugenio María de Hostos y se ha destacado como activista lésbica y defensora de los derechos LGBTQ+. Inició en el 2020 como voluntaria en Colegdom y actualmente es encargada de monitoreo y evaluación de proyectos y vicepresidenta del Consejo Directivo de la organización. Ha representado a Colegdom en espacios regionales como el Diálogo del Caribe de Frida, en Trinidad y Tobago, y el Diálogo del Caribe de FAUAL, del Fondo de Acción Urgente de América Latina en República Dominicana. Su trayectoria incluye participación en múltiples procesos de formación que han fortalecido su liderazgo y compromiso con la defensa de los derechos humanos y la inclusión social. Bienvenida, Pilar, y gracias por acompañarnos. Sofía Brito, perdón. Un abrazo a la distancia, Sofía. Es una activista lesbiana de Ecuador, actualmente estudiando en Estados Unidos, periodista y tiene una maestría en comunicación y opinión pública. Estudia una maestría en género en Arizona State University. Actualmente coordina el proyecto regional Protegiendo los Derechos de las Personas LGBTIQ+ en situaciones de migración y desplazamiento forzado, ejecutado por Diálogo Diverso con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Además, dirige la Red de Mujeres Lesbianas, Bisexuales y Queer Existimos en Quito, Ecuador. Es consejera principal del Consejo Consultivo LGBTIQ+, en representación de mujeres lesbianas del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Bienvenida, Sofía, y gracias por acompañarnos. Carlos Arturo Campillo también nos acompaña. Él es abogado, consultor y docente universitario
con más de una década de experiencia en desarrollo social, derechos humanos, género y cooperación internacional. Es licenciado en Derecho por la Universidad APEC, cuenta con maestrías en estudios internacionales con énfasis en género y desarrollo y en Derecho y perspectiva de género, además de especializaciones en derechos humanos, cambio climático y planificación estratégica. Ha trabajado en instituciones gubernamentales, ONG, agencias de cooperación y Naciones Unidas, ha liderado proyectos de impacto para poblaciones vulnerables en República Dominicana y la región. Actualmente es encargado de género y desarrollo en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en la República Dominicana y punto focal en el país Men Engage Alliance. Bienvenido, Carlos. Y finalmente le voy a dar la palabra a nuestra moderadora, a quien me voy a permitir presentar, por supuesto. Ella es Karen Garita, psicóloga y magíster en investigación en ciencias sociales con mención en género y desarrollo. Activista lésbica, feminista y defensora de derechos humanos en América Latina y el Caribe. Ha coordinado proyectos Resistencias Lésbicas de la Yayala, que busca fortalecer la red regional LESLAC desde la articulación y el cuidado colectivo. Su trayectoria combina la investigación académica, la incidencia política, la salud mental y la construcción de espacios de formación para mujeres LGBTQ+, consolidándola como una referente en la promoción de la justicia social y la dignidad de nuestras comunidades. Un abrazo para ti, Karen, y una gratitud eterna por todo el trabajo que has hecho para Mujer y Mujer, para LESLAC, y en general para el activismo LGBTQ+, de toda Latinoamérica y el Caribe. Se acabaron las palabras de Elía Urbana y su tiempo, y te cedo la palabra, Karen. Nuevamente bienvenidas a quienes se vayan a conectar al en vivo y quienes están aquí acompañándonos en este importantísimo evento virtual. Karen, por favor. Muchas gracias, Lía, por esas presentaciones que resumen muy bien la trayectoria de cada una de las personas que están aquí, especialmente de nuestras panelistas y a quienes celebramos particularmente, que es Colesdom, a Rosalba, a Pilar y a todo su equipo, que han hecho posible este diagnóstico. Solo quiero hacer énfasis en la importancia que tienen este tipo de investigaciones, no solo porque generan un conocimiento situado desde las voces y las experiencias de las personas, sino que nos permite hacer incidencia política, como bien mencionabas. De esta manera, claro, contamos con una herramienta que nos sirve para hacer incidencia a nivel nacional, desde el Colesdom y toda la articulación que ha generado durante todo este tiempo. Y por otro lado, pues también es un insumo que se suma justamente a nuestro informe regional El que Contexto busca. Nacional y Regional de Derechos Humanos e Interseccionalidades e Igualdad y No Discriminación en el país. Y luego voy a estar entonces introduciéndola a la investigación. En República Dominicana, las lesbianas, mujeres bisexuales y personas queer enfrentan profunda discriminación estructural y simbólica basada en perjuicios que refuerzan la heterosexualidad obligatoria como norma social. Esta conclusión tiene raíces culturales, religiosas y legales y afectan directamente su vida cotidiana y derechos de bienestar. Aunque la Constitución Dominicana reconoce el derecho a la igualdad en el artículo 39, al libre desarrollo de la personalidad y el artículo 43, a la intimidad, en el artículo 44 no existen leyes aún específicas que protejan a las personas LGBTQ+ contra la discriminación o violencia. La ley 2497 sobre la violencia de género, por ejemplo, no incluye a la población LGBTQ+. Además, el Estado no incluye a las personas, el Estado carece de mecanismos efectivos para registrar o entender adecuadamente incidentes homofóbicos. En compromisos internacionales, el país ha ratificado tratados y normas como la CEDAW, la Convención Interamericana contra la Discriminación y los principios de Yoga Carta, que comprometen a proteger los derechos de las personas LGBTIQ+. Sin embargo, la implementación real de estos compromisos es insuficiente frente a las prácticas sociales y políticas discriminatorias que aún prevalecen. La discriminación hacia las mujeres LGBTIQ+ no es
unidimensional. Se agrava por la combinación de otras desigualdades como la raza, clase, edades, lugar de residencia e identidades de género. Esta interseccionalidad genera una exclusión múltiple y sostenida, donde muchas son víctimas de violencia, pobreza, invisibilidad política e incluso exclusión laboral o educativa. Según la encuesta nacional LGBTI de 2021, las personas de la comunidad sufren altos niveles de violencia desde edades muy tempranas, muchas veces por parte de familiares, en las escuelas o incluso personal médico. Sin embargo, la falta de datos oficiales confiables impiden dimensionar completamente el problema y diseñar políticas efectivas. En imaginarios sociales y culturales de exclusión, el rechazo de la diversidad sexual se sostiene en ideas sociales profundamente arraigadas que consideran anormal a quien no está en los roles binarios y heterosexuales. Esta percepción alimenta la violencia, el silencio, la autocensura y el miedo en personas LGBT+, debilitando su participación social y política. En la vida libre de violencia y los entornos de riesgo, nosotros usamos para los datos espacios críticos que son como hogares, comunidad, religión, justicia, recreación, público o privado. Y los marcos de referencia eran violencia y discriminación hacia las personas LGBTIQ+, que provienen de familiares, autoridades, iglesias e incluso de conocidos. Y la estrategia de protección era el ocultamiento y una vida clandestina. En el impacto y protección legal, se visualizaron consecuencias psicológicas como la depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, violencia familiar y comunitaria, como la exclusión, depredación, matrimonios y embarazos forzados, sanciones por militancia, entre el marco legal insuficiente, las faltas de leyes claras, la desigualdad ante la ley, riesgo y delitos de odio y abusos policiales. Entre las realidades, discriminación estructural persistente a pesar de despenalización. Educación inclusiva. Entre la educación inclusiva es clave para la educación inclusiva es clave para la inclusión y el desarrollo integral entre la población LGBTQ+. Problemas identificados como la discriminación por orientación sexual o expresión de género, la denegación o incluso del ingreso o incluso la expulsión, acoso escolar por parte de compañeros y profesores, los centros educativos que son espacios de experiencias tempranas de violencia e inclusión, y exclusión. Impacto de necesidad política, consecuencias como obstáculos para cumplir el ODS 4, educación inclusiva, falta de la sensibilización y programas educativos para la diversidad y no discriminación, necesidades de políticas públicas contra la discriminación educativa, integración y diversidad, equidad en planes de estudio, medios de comunicación libre en estereotipos negativos, y el objetivo es incluir a las juventudes LGBTQ+ y reducir desigualdades. El acceso para las personas LGBTQ+, como la salud integral, física, emocional, sexual y reproductiva, problemas identificados como el trato discriminatorio por personal sanitario, falta de conocimiento sobre las necesidades básicas LGBTIQ, vulneración de la confidencialidad, estigma y represalias violentas. Cada 4 de 10 personas LGBTI soportan tratos negativos en servicios de salud. La inclusión y protocolos sanitarios, falta de protocolos y reconocimientos legales de parejas LGBTIQ que afectan su salud y derechos familiares. El uso de terapias reparadoras, ineficaces, crueles y dañinas. Recomendaciones, investigación sobre el perfil de salud LGBTI, protocolos, guías y manuales inclusivos, garantizar acceso a servicios basados en evidencia científica, y el objetivo es promocionar, recuperar,
y la recuperación y prevención de la salud integral. La participación política y social en espacios de poder para la toma de decisiones. En la participación política, las personas LGBTIQ+, es mucho menor a la población general. Las barreras que existen son la cultura organizacional de los partidos, la necesidad de demostrar capacidad de generar votos y simpatizantes, necesidad de estrategias para inclusión y aceptación de la diversidad dentro de los partidos. Los avances necesarios es aprovechar el liderazgo social, las redes de activismo para abrir espacios de poder, sensibilizar a actores públicos sobre la ley de igualdad de género y no discriminación, ley de identidad de género. Objetivo de esto sería aumentar visibilidad y participación de la comunidad LGBTIQ+ en la República Dominicana. Las condiciones laborales, la población LGBTIQ+ enfrenta el riesgo en el mercado laboral debido a la orientación sexual, identidad de género. Los problemas identificados en cuanto a esto han sido despido, negación de contratación o impulso de promoción, el acceso limitado a los beneficios, como licencia parental, pensiones, seguros médicos, acoso de violencia dentro y fuera del trabajo, mayor desempleo a pesar de niveles educativos más altos o superiores al promedio, la inclusión y la vigilancia laboral, necesidad de mecanismos de vigilancia estatales sobre el cumplimiento de derechos humanos, políticas y estratégicas públicas para promover inclusión sostenible, económica, garantizar igualdad de oportunidades y beneficios, considerar las desigualdades e interseccionalidades específicas de las mujeres LGBT+. Y el objetivo de esto es acceso pleno al trabajo y el ejercicio de derechos para la población LGBT+. En la metodología, el objetivo del diagnóstico general era analizar los factores sociales, culturales e institucionales que afectan la vida de mujeres LGBT, tanto en República Dominicana, bueno, principalmente en esta. En específico, identificar las violencias y discriminación en distintos espacios, reconocer las barreras en acceso tanto de salud, educación, justicia y empleo, sistematizar experiencias de inclusión y resistencia, formular propuestas para garantizar participación plena y una vida más digna. Las zonas la zona geográfica donde se concentró más la investigación es el Gran Santo Domingo y en San Juan de la Maguana. En el reclutamiento se utilizaron personas en base a edades entre 14 años y mayores, que se identificaran como lesbianas, bisexuales o no binarias, residentes en los pueblos seleccionados para la investigación y que sean asignadas femeninas al nacer. Las categorías de análisis, lo que utilizamos fue lo que vida libre de violencia en espacios públicos y privados, tanto en psicología, física, sexual e institucional, religión, como la influencia y la discriminación y invisibilidad, deportes como el acceso al deporte, acceso a la justicia, la diversidad sexual en las aulas, las violencias en instituciones educativas, la salud integral como sexual, reproductiva, emocional e institucional, participación política y social, en representación y visibilidad, y condiciones laborales. Los análisis de resultados se buscaron personas de estas orientaciones sexuales y se encontraron que había un 46% de mujeres lesbianas y un 54% que eran bisexuales. En identidad de género, un 41% eran personas no binarias y un 59% eran mujeres cisgénero. Pilar, dame un break, que ya ahí entraría yo, entonces, muchas gracias. Entonces, ahora Carlos Campillo, Lía y Karen va a presentarlo porque tiene ahí una situación laboral urgente, entonces él va a hablar primero y después ya yo finalizaría y después seguiría Sofía haciendo la presentación de los análisis de los resultados de la investigación, de todo lo que ya
Pilar ha comentado que hemos tomado en consideración para realizar ese diagnóstico aquí en la República Dominicana. Karen, por favor. Listo, Rosalba. Gracias por tu comentario y aprovechemos entonces que contamos con la participación de Carlos, que es un especialista. Entonces, Carlos, hasta este momento, pues ya Pilar nos ha mostrado algunos, digamos, antecedentes con respecto a la situación de derechos y me gustaría escucharte qué piensas acerca de cómo este diagnóstico alimenta una agenda académica y de políticas públicas que cuestione la heteronormatividad institucionalizada y abra caminos para la inclusión real de mujeres LGBTQ+ dentro de los espacios de poder, como es la academia, como es las instituciones y en general el discurso social. Hola, buenas tardes a todas, todos y todas. Les escribo desde aquí, bueno, me encuentro aquí desde San Francisco de Macorís, donde estamos haciendo un trabajo de fortalecimiento en temas de seguridad ciudadana, entre ellos trabajando lo que es el enfoque de género. Le envío un saludo afectuoso a todas y todos. Bueno, en relación a la importancia de esta investigación, sobre todo yo pienso que hay que reconocer eh, que esta investigación, que es es un aporte del movimiento de intersexuales a través de Coledón y de las redes de feminismo lésbico latinoamericano, que vienen a nombrar una problemática que muchas veces nuestras sociedades, como tipología de violencia y como forma de violencia, no se nombra, ¿no? Como la discriminación y la violencia hacia las mujeres de la disidencia, la diversidad sexual y las personas bisexuales. Yo pienso que los datos, todos sabemos que los datos son fundamentales, ¿no? Sin datos no se pueden elaborar políticas públicas y lógicamente sin datos que visibilicen, ¿no?, la situación de derechos humanos de los diferentes grupos poblacionales y datos que puedan desnudar y que puedan observar y que puedan sin datos no se pueden presentar realidades, ¿no? Las realidades no existen y lógicamente si no existen realidades no se pueden abordar estas problemáticas. Y en el caso de la República Dominicana, los datos con esta perspectiva de género interseccional que toma en cuenta las categorías como orientación sexual y diversidad sexual dentro de los organismos institucionales hay una gran carencia, ¿no? Si no vamos al Ministerio Público, si nos vamos, por ejemplo, al mismo ministerio, al Observatorio de Igualdad del Ministerio de la Mujer de la República Dominicana, vamos a ver que existe una carencia de datos, ¿no?, que refleja la realidad de las mujeres y de las personas de las disidencias sexuales asignadas femeninas al nacer. Y esto es muy interesante y es un gran aporte, porque no solamente, también existe una carencia también también desde las academias de la República Dominicana, o sea, la academia tradicional, inclusive los mismos, en la República Dominicana contamos con 2 centros de estudio de género, aunque se ha problematizado y se ha reflexionado sobre las discriminaciones que afectan a las personas de la diversidad, pero a nivel, por ejemplo, de un análisis profundo que tome en cuenta a la diversidad sexual como principal figura, ¿no?, desde un enfoque de género, existe una gran carencia en el caso de República Dominicana. Entonces, esta investigación viene a llenar un vacío, ¿no?, que existe en la realidad, en nuestra realidad social, que nos permite identificar a través de datos las realidades que vive un segmento de la población que social, históricamente, culturalmente ha sido invisibilizado por razones de género. Entonces, si hablamos del contexto de la República Dominicana, ¿no? La República Dominicana es un país que representa altísimos niveles de violencia de género. Inclusive si analizamos la violencia hacia las mujeres, teniendo en cuenta a las mujeres en toda su pluralidad, República Dominicana tiene los índices más altos de la región.
existe una invisibilidad, ¿no? De analizar, por ejemplo, la problemática, por ejemplo, la violencia de las mujeres, poniéndole esos lentes de la interseccionalidad para poder adentrarnos hacia la realidad. Si inclusive si queremos ver, por ejemplo, la realidad de, por ejemplo, no solamente de las mujeres de diversidad sexual, sino de las mujeres afrodescendientes, de las mujeres, por ejemplo, de los sectores rurales, o de otros grupos que han sido históricamente vulnerabilizados. Existe esta carencia de datos y podemos fundamentar que esta investigación viene a llenar este espacio y viene a hacer incidencia para que se puedan comenzar desde los espacios donde se discuten las políticas públicas, se puedan tomar en cuenta estas categorías, ¿no? Como ejes fundamentales para la intervención desde lo que son las políticas públicas. En el caso de República Dominicana, Salió Carlos. Parece que la señal. Bueno, entonces es lo que se vuelve a conectar Carlos, ojalá podamos volverlo a tener. hola, me volví a Ya. conectar. Ah, qué bueno que Disculpa. volviste, Carlos. Ok. En el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, que tiene como no sé, ¿se pudo escuchar hasta la parte que iba hablando del Ministerio de la Mujer? ¿O hasta dónde No, llegó? recién ibas a empezar a hablar de eso, del Ministerio de la Mujer con respecto a las políticas públicas. Ok. Por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, tenemos el Ministerio de la Mujer, que es el rector de las políticas de género del Estado Dominicano. Históricamente no ha habido un abordaje que tome en cuenta, por ejemplo, la diversidad sexual desde el Ministerio de la Mujer. Aunque han habido cuestionamientos del movimiento de mujeres, incluyendo el movimiento de mujeres que están dentro de la diversidad sexual, sobre la importancia de que existan estos abordajes y han habido ciertas aperturas, todavía tenemos grandes desafíos en la República Dominicana teniendo el contexto social, político e histórico de nuestro país. O sea, yo creo que compartimos quizá a nivel de contexto político, ¿no? Un contexto político de América Latina donde crecen los movimientos, donde están creciendo los movimientos fascistas, ¿no? En nuestra región que vienen a validar los discursos de odio hacia las diversidades, hacia las mujeres y sobre todo en esta lucha, como comentó Lía, ¿no? Donde históricamente en el caso del movimiento feminista, que ha sido en el caso de República Dominicana históricamente liderado, ¿no? Por las mujeres, pero principalmente por las mujeres de la diversidad sexual. Ha habido históricamente una invisibilidad y por parte del Estado Dominicano todavía en sí existen pasos muy tímidos, pero podemos decir que se ha iniciado, por ejemplo, un inicio, ¿verdad? De conversación y de diálogo que, por ejemplo, que no existía hasta el año 2018, que Coletón, por ejemplo, es la primera organización de la sociedad civil que trabaja temas de diversidad sexual, que comienza a tener un proceso de diálogo con el Estado Dominicano, porque inclusive no existían espacios ni siquiera entre la sociedad civil y el Estado Dominicano para escuchar las demandas. Pero todavía existe la deuda histórica de que existan políticas públicas que tomen en cuenta el enfoque de género desde un enfoque de la diversidad, ¿no? Y desde un enfoque de la interseccionalidad. Entonces, no sé si hay alguna pregunta en relación a esta línea para continuar sobre esto. Quizá presentar unos datos sobre la realidad de la diversidad, sobre la realidad de género, de diversidad de la República Dominicana. Como yo había dicho, República Dominicana tiene altísimos niveles de violencia contra las mujeres, inclusive las mujeres trans. Se han registrado unos 55 transfeminicidios en los últimos 12 años. Existe altísimos niveles de violencia hacia las mujeres y sobre todo hacia las mujeres de la diversidad, incluyendo las mujeres trans, incluyendo los hombres trans. Aunque los hombres existe históricamente, somos un país, ¿verdad? Que recientemente la democracia, que hay limitaciones, ¿no? El tema igual que casi todos los países de América Latina, la democracia es algo bastante reciente y todavía
se sienten un poco los imaginarios y las creencias que fueron promovidas durante, por ejemplo, la dictadura trujillista, que fue una dictadura que impactó la República Dominicana por más de 31 años. Entonces, todavía muchas de nuestras políticas, ¿no?, están atravesadas por ese pensamiento de ese imaginario patriarcal. Entonces, es necesario, ¿no?, una agenda política que venga a despatriarcalizar las políticas públicas y que ponga el enfoque de género, ¿no? Y también que ponga a las personas y a todas las personas eh, y a todas las categorías como centro de la política pública. También algo interesante de ver el contexto de la República Dominicana es que estamos teniendo una situación bastante complicada, ¿no? Con temas de violación de derechos humanos de muchos grupos vulnerables. Actualmente la República Dominicana se encuentra dentro del contexto del Código Penal, ¿no?, que es una gran lucha que está viviendo el movimiento, tanto la sociedad civil como también muchos sectores a todos los niveles, como muchos sectores sociales a todos los niveles de nuestro país. Tenemos un código penal donde se viene a normalizar la discriminación por orientación sexual. Entonces, si hay alguna pregunta que Por pueda... el momento, Carlos, te voy a interrumpir ahí, voy a retomar lo que mencionabas en diferentes aspectos con respecto a la importancia de tener estudios interseccionales que visibilicen esa realidad histórica y particularmente el día de hoy, pues estamos dándole también lugar y estamos tomando los espacios para entender esa interseccionalidad que atraviesa a lesbianas, a bisexuales, a personas queer o a mujeres digamos, son asignadas al nacer, pero que tienen ese binarismo de género. Entonces, más bien te voy a dar la palabra, Rosalba, para que puedas mostrarnos los resultados y más adelante vamos a hacer algunas preguntas más con respecto a lo que ha sucedido con con estos resultados. Adelante, por favor. Gracias, Karen. Gracias, Carlos, por tu apoyo desde la academia. Bueno, yo estoy muy feliz por este día porque estamos haciendo la presentación de los análisis de los resultados de una investigación que ha costado mucho esfuerzo y mucha colaboración en conjunto con todas las personas que han participado en la investigación y con este gran equipo de Mujer y Mujer. Entonces, vamos a hablar un poquito de la totalidad de las personas que participaron en esta investigación. Fueron un total de 31 personas, entre estas lesbianas, bisexuales y queer o no binarias. La metodología de la investigación fue a través de grupos focales que se realizaron de manera dividida. Se hacían grupos focales con lesbianas específicamente, grupos focales con bisexuales y grupos focales con personas no binarias. Se realizaron en provincias entre el Gran Santo Domingo, que es donde se agrupa la gran población de la ciudad de la República Dominicana, y la parte de San Juan, que es una zona del sur, de las zonas más empobrecidas de la República Dominicana, que colinda con Haití, cercana a la frontera del país. Entonces, de estas compañeras que participaron, se puede mencionar que el 54.5% se identificaron como bisexuales, el 45.5% se identificaron como mujeres lesbianas, mientras que el 78.9% se identificó como mujeres cisgénero. Y el 21.1% de estas compañeras se identificaron como personas no binarias. El rango de edad, como estaba diciendo Pilar al inicio, ¿verdad? Identificamos que fueran desde los 13 hasta los 45 años, pero en su mayoría de edad fueron participantes de entre 15 y 18 años, lo que puede considerarse que esta muestra representa poblaciones muy jóvenes y adolescentes también en la diversidad. Obviamente que las personas menores de edad que participaron en esta investigación fueron abordadas a través de la autorización de sus padres y madres.
Algunos de los aspectos que tienen que ver con la identidad racial que pudimos encontrar dentro de los hallazgos de la investigación, estuvimos como queriendo preguntar sobre algunos aspectos fundamentales y sensibles para autoevaluar cómo las mujeres dominicanas ven su identidad racial. Y debido a la prevalencia del racismo, que es muy profundo aquí en el país, quisimos preguntar sobre cómo se identificaban, si se identificaban blancas, mulatas o negras. Y dentro de los resultados que encontramos, los cuales para nosotros fueron muy alarmantes, ¿verdad que sí? El 56% de la población se identificaban como blanca, ya ustedes saben. El 33% se identificaba como mulatas y solo el 11% se identificaba como negras en las preguntas que les realizábamos para saber su identidad racial. Sabiendo que la mayoría, o sea, el 82% de la población dominicana se identifica, según la encuesta que se realizó en el año 2021, como afrodescendiente. Eso como para unos datos significativos de otras encuestas que hacemos como que la relación. Con relación a los niveles educativos de las personas que participaron en la encuesta, el 66.7% eran personas universitarias y el 33.3% eran personas que venían de un nivel educativo básico y que estaban estudiando todavía en la secundaria, porque habían personas que eran adolescentes todavía, ¿verdad?, en ese proceso. Con relación a los hallazgos que pudimos encontrar relacionados a la violencia hacia las mujeres LGBTQ, todas las consultas que realizamos, estas personas nos dijeron que han sufrido violencia en espacios privados y públicos. ¿Y estos espacios cuáles eran? Hogar, escuela, trabajo, en las calles y con sus amistades. Y algunas de las formas de violencia que pudieron experimentar, que nos comentaban, con relación a la violencia verbal, ellas pudieron experimentar insultos, bullying, humillaciones. Con relación a la violencia física y sexual, vivieron acoso, violencias correctivas, que se da mucho dentro de nosotras las mujeres lesbianas y bisexuales y personas no binarias que quieren corregirnos, entre comillas, nuestra orientación sexual, identidad o expresión de género. Y algunas de las limitantes de derechos que se pueden observar en estas violencias que viven las personas LGBTQ en República Dominicana es el ocultamiento de la orientación sexual. O sea, se mantienen en el closet como una manera segura y de no sufrir violencia, pero sin embargo, cuando se mantienen en ese closet también viven un proceso de violencia interiorizada también. Restricciones en relaciones de pareja, o sea, para ellas poder estar en relaciones de pareja se les dificulta porque no puede vivir libremente su sexualidad por esos temas de violencia que se dan internos. Y maternidad. La maternidad se da cuando existieron mujeres lesbianas y bisexuales que han tenido parejas y estas parejas han sido varones y han querido tener sus hijos, entonces hay un tema de violencia que se da ahí con relación a los procesos de la maternidad. Y también se ve mucho el tema de la normalización de la violencia en la vida cotidiana. Otras violencias también que se pueden ver con relación a la mujer LGBTQ es que todas las consultas que también hablamos habían sufrido violencia en estos espacios públicos y privados, también en hogares, en escuela, en trabajo, en calles y con amistades. Algunas formas de violencia que vivieron verbalmente en sus escuelas y hogares, que sabemos que la escuela y el hogar y las amistades son los espacios en donde convivimos más tiempo. O sea, cuando estudiamos, cuando estamos en las casas y tenemos nuestras amistades, entendemos que estos son los espacios más seguros para nosotras y nosotros, ¿verdad? Entonces, en estos espacios también experimentaron unos niveles muy altos de violencia. Dentro de estos niveles de violencia se pueden visibilizar insultos, bullying, humillaciones,
acoso, violaciones correctivas, ocultamiento de la orientación sexual, normalización de la violencia en la vida cotidiana. Y algunos de los testimonios que pudimos subrayar y queremos comentarle aquí es que una de las compañeras nos expuso cuando estábamos haciendo estas preguntas y cito, yo tengo un tío en específico que cuando se dio de cuenta que yo era lesbiana, él dijo que yo lo que estaba era falta de un hombre. Y ya te imaginas lo que me pasó. Me acosaban, me tocaba para quitarme eso. Esto lo dijo una compañera lesbiana dentro de los testimonios. También pudimos encontrar algunos de los hallazgos que tienen que ver con el impacto de la violencia personal y familiar. Son consecuencias psicológicas que tienen y que vienen arraigadas todavía desde esa infancia y adolescencia de estas jóvenes lesbianas y bisexuales, son que en la actualidad experimentan muchos niveles de estrés, de depresión y de ansiedad, y que tienen diversas limitaciones para poder realizar su vida cotidiana y su día a día como una persona funcional en la sociedad. Y dentro de estas limitaciones pudimos destacar los hallazgos, que es el ocultamiento de parejas y de su propia orientación sexual de cara a la sociedad y a sus familias, las restricciones en maternidad y vida familiar, temor a pérdida, a perder la custodia de sus hijos, pese a leyes de protección, específicamente Colesdón ha participado en el acompañamiento de compañeras lesbianas y bisexuales que el Estado en proceso de guardia y custodia le ha negado la custodia y la guardia de sus hijos, entonces, simplemente por el hecho de ser lesbiana. Entonces, esto como que sucede constantemente y debemos desde la organización siempre estar como que vigilante en todo este proceso que viven, y que son limitaciones reales que continúan viviendo estas compañeras. Violencia sexual, amenazas de autoridades de seguridad hacia mujeres LGBTQ. Y uno de los testimonios muy impactantes que podemos decir es que una de las compañeras, y cito, expresa, me hacen mucho bullying y todos los meses me suben a Facebook. Han cuestionado mi sexualidad diciéndome que yo soy una lesbiana, que soy maldita. ¿Y qué? Cuando yo voy a salir del closet, eso me afecta porque muchas personas comienzan a reírse y cuando estoy allá en el campo comienzan a decirme cosas feas en la calle. Eso hacen mayormente los chicos de donde vivo. Son amigos del barrio. Eso dice una compañera bisexual. Bueno, y para darles, hay mucho testimonio, la investigación la van a tener ya a finales de este mes en los diferentes portales de Lesla, Colesdón, Mujer y Mujer. Entonces voy a avanzar un poquito aquí en las experiencias de violencia hacia las mujeres LGBTQ. O sea, nosotros hicimos como una sistematización de algunos sectores de violencia específicos que pudimos encontrar en el proceso de la investigación, y dentro de estas experiencias está la autoaceptación. Hubo un descubrimiento personal, miedo inicial a la hora de comenzar su vida sexual como lesbiana abiertamente, internalización de la aceptación, o sea, se le dificulta aceptarse y que internamente puedan entenderse como lesbianas y bisexuales, conflicto entre la identidad y la expectativa social, o sea, porque la sociedad tiene una expectativa hacia nosotras, las mujeres lesbianas, bisexuales y no binarias. Entonces esos son unos conflictos que también viven en su proceso cotidiano de vida. Algo que impacta mucho la violencia que vivimos nosotras las mujeres lesbianas y bisexuales es el rechazo familiar,
Ustedes saben que para nosotros y para todas las personas, la familia es el seno de la protección, del cuidado, del apoyo, ¿verdad? Entonces, en estos hallazgos pudimos ver que de parte de los padres y de los varones es donde las mujeres lesbianas, bisexuales y queer sufren más violencia de rechazo familiar. También le siguen las madres que influenciadas por los valores tradicionales, religiosos del país, abuelas y figuras mayores por reacciones agresivas y punitivas, y así sucesivamente. También podemos ver con relación a la salud mental que muchas viven situaciones de depresión tras matrimonios forzados y una presión de una salida forzada del hogar por no cumplir con esos roles tradicionales de género heteronormativos de que tiene que casarse con un hombre, tener hijos, tener familia, sucesivamente. Lograr llorar en secreto, aislamiento emocional, terapias psicológicas con herramientas de recuperación, sentimientos de violencia emocional en relación a la heterosexualidad impuesta. Con relación a la violencia y a la discriminación, se ven que hay reacciones físicas, expulsión, amenazas, agresiones, violencia verbales, entre otras. Y ahí, o sea, pudimos tener como que mucha información sobre la violencia y que afecta muy, muy significativamente hacia las poblaciones LGBT, específicamente las que tienen que ver con la violencia familiar y el rechazo de los padres y de las madres. Tenemos otros testimonios ahí también. Con relación a la religión, pudimos también abordar ese tema porque aquí República Dominicana es un país muy religioso, que los religiosos están en el Congreso, tienen posiciones de poder, entonces es real que las religiones tienen un poder en el país. Entonces también quisimos abordar estos temas en las preguntas de investigación. Y pudimos encontrar algunas realidades vividas. Dicen que la mayoría de las lesbianas y bisexuales y no binarias han participado en iglesias católicas o evangélicas. Predomina un discurso que estigmatiza su orientación sexual como algo pecaminoso o enfermedad. A pesar de que en 1990 se sacó la homosexualidad como una enfermedad, ¿verdad que sí? Que todas sabemos de los manuales de enfermedades psiquiátricas. Entonces todavía aquí en República Dominicana se sigue con ese pensamiento en las iglesias y en estos espacios. Muchas optan por ocultar su identidad o orientación sexual para no ser excluidas o atacadas en los centros religiosos. Algunas han sido expulsadas de esos centros religiosos y solo se identificó una experiencia positiva en un entorno religioso inclusivo como el budismo. Algunas resistencias y reconstrucciones y espiritualidades que pueden, que pudimos encontrar dentro de los hallazgos, es tensiones con la familia religiosa, o sea, se da mucha tensión entre las personas de las diversidades que tienen familias religiosas. Siempre quieren que haya una reconstrucción espiritual, o sea, que te reconstruya, que cambies, que seas una persona heterosexual, que deje eso, que eso es como un relajo. Entonces siempre hay esas expresiones un poco discriminatorias con relación y excluyente de la aceptación de la orientación sexual e identidad de género de estas compañeras. Uno de los testimonios que nos dice una compañera de la investigación, y cito, es: mi madre es una mujer muy creyente, muy ligada a la iglesia. Se pone muy intensa porque he tenido varias parejas que han llegado a la casa y siempre lo ha tomado mal. No acepta lo que soy.
Esto lo dice una persona no binaria. Ahora yo quisiera hablarle sobre una línea de tiempo emocional que pudimos encontrar sobre las vivencias que nos comentaban estas compañeras en el ámbito religioso. Y la pudimos trabajar desde la infancia hasta la actualidad, como una mirada retrospectiva del pasado, presente y futuro, de cómo estas compañeras se ven y se han visto. Con relación a la infancia y la preadolescencia, la experiencia es que la participación en iglesias católicas o evangélicas, dentro de sus emociones se sintieron, hubo confusión, hubo duda, y con relación a las consecuencias, la reflexión que tuvieron en ese espacio fue escuchar que su orientación sexual no es de Dios. Entonces imagínense desde la infancia que entran en este espacio religioso y que ya comienzan a mencionarle que si ella tiene esa orientación sexual, es alguien que no es de Dios. O sea, está sintiendo que hasta ese mismo espacio que es para todas las personas están siendo excluidas también, ¿verdad? Desde ahí también se ve ese rechazo del ámbito religioso. Con relación a la adolescencia temprana, ¿qué experiencia tuvieron? Primeras atracciones por mujeres, comentarios de rechazo. Con relación a las emociones, ustedes saben que el tema de la culpa es algo que las religiones siempre quieren que sintamos, incluso cuando nos ponen estas expresiones por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, son como que debemos sentirnos culpables por todas estas cosas y aguantarnos ahí. ¿Para qué? Para tener miedo, para negarnos a nosotras mismas sobre nuestras orientaciones sexuales. Y pueden hacer como que, cómo reflexionan estas compañeras a tener estas experiencias en la adolescencia en estos ámbitos religiosos. Bueno, deciden mejor ocultar su orientación sexual para no perder esa comunidad religiosa, espiritual, donde se sienten como que queridas, escuchadas, que no se sienten solas, ¿verdad que sí? En los espacios de la adolescencia tardía, ¿qué experiencias pueden tener? Se han alejado de la iglesia, ya ahí comienzan un poco a alejarse, la descubren las redes de apoyo, porque incluso entramos a las iglesias para buscar esa red de apoyo, entonces vamos entendiendo que nos están rechazando también ahí por nuestra orientación sexual. Y entonces después inician emociones de tristeza, por otro lado también de alivio, y algunas consecuencias que traen es comenzamos a explorar la identidad de forma más libre, porque ya comenzamos a entendernos nosotras mismas como realmente queremos ser y comenzamos a vivir nuestra sexualidad. En la juventud temprana ya comenzamos los procesos de salida del closet, pero estos procesos de salida del closet, o sea, no tenemos como un ABC, o sea, como el currículo cuando nosotras vamos a comenzar a tener un primer empleo. Difícilmente cuando vamos a hacer nuestro primer proceso de entrevista sabemos cómo presentarnos. Entonces, también las personas de las diversidades, las mujeres lesbianas, bisexuales y personas no binarias, necesitamos ese ABC de cómo vamos a salir del closet de manera segura, que no nos afecte nuestro proceso de socialización, de diálogo, de familiar, o sea, cómo yo puedo salir del closet y no perder el cariño de mi familia, de mis padres, de mi madre. Entonces, en ese proceso hay mucho rechazo, mucha ansiedad y mucha frustración. Y eso es lo importante de hacer diagnóstico como este para poder crear programas que vengan a dar respuesta a todas estas sentimientos, frustraciones y dificultades que, que cuando estamos en esta juventud temprana estamos experimentando por el rechazo. Entonces, en el ámbito discúlpame, yo voy a cargar un poco el celular y voy a tener que quitar la foto mía.
para poder continuar. Entonces, en el ámbito de deporte también quisimos hablar sobre este tema con las compañeras para que ellas nos explicaran, porque muchas aquí en República Dominicana trabajan y practican el deporte. Entonces, algunos de los límites y oportunidades del deporte, en el deporte escolar que pudimos ver fueron persistencias de tensiones, o sea, hay muchos chistes que son lesbofóbicos y presiones para no decir quién es, qué hace, cómo te sientes. Hay mucha tolerancia condicionada al silencio. O sea, algunas veces pensamos que el silencio no es violencia, y sí, muchas veces el silencio es mucha más violencia que un grito o que un golpe, depende de qué manera se, se experimente. Y lo que nos cuentan las compañeras es que algunas veces, para no hacer visible su orientación sexual en el ámbito de los deportes, prefieren hacer silencio de cara a todas estas burlas y tener que tolerarlas. Entonces hay muchas barreras estructurales también que ellas experimentan. Hay una cultura escolar que aún no reproduce los modelos de géneros rígidos. Podemos decir, ejemplo, en República Dominicana no existe educación sexual integral en las escuelas. Las escuelas básicas dan la materia de moral y cívica, ya ustedes pueden saber. Entonces, no existen estos modelos inclusivos de materias que te hablen sobre educación sexual. No le dan prevención para el embarazo tampoco, con relación a procesos de violaciones correctivas que puedan vivir algunas compañeras y que en el diagnóstico también lo dialogan, que lo han vivido y lo sufren. Con relación a estas situaciones y en el ámbito de deporte, pudimos ver que hay una alta participación en el voleibol, en el softball, en el baloncesto y el karate. Y que hay una percepción de mayor inclusión en los equipos de voleibol. Hay una tolerancia implícita hacia la diversidad. Hay ámbitos mixtos, algunos jugadores están fuera del closet y jugadoras, y hay otras que tienen expresiones de género no conforme, no normativas, que se ve, o sea, como un secreto a voces, las personas saben que tienen son diversos, pero como que eso es un tema que no se trata, no se toca, como que la vida privada y todo el mundo lo sabe, pero nadie habla de eso. Pero sí están como esos rumores siempre. Y hay algunas limitaciones que se pueden ver como comentarios sexistas, tolerancias y condiciones al silencio, y así sucesivamente. Ahora vamos a hablar un poquito sobre algunos de los hallazgos que pudimos encontrar con relación al acceso a la justicia. En República Dominicana hay limitaciones estructurales, o sea, las mujeres lesbianas, bisexuales y no binarias enfrentan una gran desinformación sobre sus derechos y los mecanismos legales disponibles. Fue alarmante en estos grupos focales cuando las compañeras no sabían dónde ir cuando se les violentara sus derechos. 2 de 10 compañeras lesbianas, bisexuales y no binarias mencionaron que podían acercarse a algunos activistas como Pilar, Rosalba, Julie, Noel y, obvio, a la organización Colestón en caso de que se le violentaran los derechos. Pero ellas específicamente, de saber cuáles eran los pasos y a dónde ya tenían que ir, no sabían específicamente comentar. Incluso pensaban que por ser LGBTQ no tenían derecho a tener acceso a la justicia como las personas heterosexuales. Algunas de las desigualdades entre la ley y la realidad que pudimos observar, y los obstáculos más destacados, está la falta de formación jurídica en temas de género y diversidad, la estigma social,
que desalienta la denuncia y la inexistencia de acompañamiento legal seguro y especializado para mujeres LGBTQ. Nosotros con relación al acceso a la justicia hicimos como que una nube de cuáles eran estas expresiones que más quedaban cuando le hacíamos las preguntas a las compañeras, y había muchas que tenían que ver con rechazo, con familias desiguales, que no hay una equidad de derechos, que no entienden por qué no la aceptan, que la discriminación hace que ellas no puedan estar seguras ni de ir, ni dónde ir, ni cómo hacerlo. Y algunos de los testimonios de las compañeras expresa que, y cito, a pesar de que no he leído ni conozco mucho sobre los derechos, creo que todos somos iguales y debemos tener los mismos derechos. Sin embargo, he tenido experiencia en las que cuando voy vestida de manera más masculina, no me permiten entrar a ciertos lugares. Yo entiendo que eso no debería ocurrir, ya que no debería ser motivo de discriminación el cómo te vistas. Con relación a algunos de los hallazgos del eje de educación que pudimos encontrar en las preguntas que le hacíamos a las compañeras LGBTQ expresaron que la mayoría completa educación secundaria, algunas alcanzan niveles universitarios, enfrentan grandes dificultades para acceder al derecho a la educación. La Ley de Educación de aquí de República Dominicana habla sobre derecho integral, sin discriminación, participación cultural y científica y convivencia democrática. Pero esto en la práctica no es tan utilizable y tan efectivo. Nosotros en Colestón hemos acompañado procesos de compañeras que por estar dentro de su vestimenta, que transgreden roles de género, han tenido que dejar la escuela por mucho bullying que le hacen sus compañeras y que las mismas maestras están también involucradas. Y hemos tenido que directamente acompañarla y ir con ellas a las escuelas para que entiendan que como que no están solas y que está una organización acompañando. Entonces, ese acompañamiento organizacional es muy importante porque ellas mismas entienden que ellas están haciendo algo malo, que por ellas vestirse de una manera diferente necesitan... si le dicen que no vayan a la escuela, o sea, ya no pueden ir a las escuelas. Entonces, esta investigación con relación al eje de educación arrojó mucha información importante que va a permitir que se creen programas enfocados específicamente a que la población LGBTQ y más desde las juventudes y adolescencia esté empoderada sobre sus derechos básicos, como el derecho a una educación sin discriminación. Y con relación a la salud integral, pudimos también encontrar acceso, o sea, lo que tiene que ver sobre acceso a la salud. Pudimos ver que las mujeres lesbianas, bisexuales y no binarias acceden al servicio psicológicos básicos, pero enfrentan barreras para una atención integral. Uno de los testimonios que nos expresa una compañera, y cito, cuando me hicieron el papá Nicolau, me sentía incómoda, incluso para hablar. Me cohibía de decir que tenía una pareja. Además, ese utensilio es muy incómodo. Ustedes saben, el utensilio, ¿verdad? ¿Qué? El espéculo, como le dicen espéculo, que lo introducen en la parte vaginal de las compañeras. Bueno, todas nosotras. Y dice ella, más adelante mi pareja y yo fuimos a una ginecóloga distinta y esta doctora nos realizó el papá Nicolau utilizando un tipo
de hisopo, dice una mujer lesbiana. ¿Qué pasa con esto? Que cuando no tenemos acceso a estos espacios amigables, ¿qué hacemos? No vamos a hacernos Papá Nicolau. Entonces ustedes saben que cuando no nos hacemos el Papá Nicolau, estamos expuestas a el cáncer, o sea, cáncer uterino y algunas otras infecciones como el virus papiloma humano y todo eso. Entonces, y a nuestra propia salud y que tiene que ver con nuestra dignidad, o sea, de cómo yo me siento segura eh, de mi cuerpo, de mi sexualidad, y que yo pueda hablar con una ginecóloga y expresarle que yo soy lesbiana y que eso no sea un espectáculo, ejemplo, en el consultorio, y que yo pueda tener acceso sano y saludable a esas consultas porque se está pagando, o sea, nosotros la pagamos cuando vamos a esa consulta. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay un impacto psicoemocional, o sea, la discriminación y las expectativas sociales generan depresión, ansiedad y estrés emocional. O sea, y ese ocultamiento de la orientación sexual para proteger a, a las personas y ese bullying es algo muy estigmatizante que afecta mucho la salud mental de las personas. Y existen normativas en República Dominicana que, como por ejemplo el Código Penal, que sanciona toda forma de discriminación por orientación sexual, pero es el Código Penal que no es el que está aprobado ahora por el Congreso y Presidencia, que entraría en vigencia el 16 de agosto del 2026. En el Código Penal actual es donde sí está penalizada la sanción por la discriminación por orientación sexual. Pero si se aprueba, o sea, si, ya está aprobado, pero si entra en vigencia el 16 de agosto del 2026, el nuevo Código Penal, ya no va a haber sanciones por discriminación por orientación sexual en la República Dominicana. Entonces, desde Colesdon estamos también incidiendo para realizar un recurso de inconstitucionalidad con relación a este Código Penal que vulnera no solamente de los derechos de nosotras las mujeres diversas desde las diversidades sexuales, sino también nuestros derechos fundamentales como ciudadanos aquí en la República Dominicana con relación a la libertad de expresión y otros derechos básicos en el país. Quisiera hablar también un poquito y si, bueno, ahí Karen me dice, o sea, también la investigación va a estar disponible, pero para ir cerrando, porque ¿verdad? Ya tenemos como que muchas cositas aquí, voy como que adelantarme, ahí Lía, a algunas de las conclusiones y recomendaciones con relación al estudio, que desde República Dominicana entendemos que es importante que se pueda trabajar con programas dirigidos hacia las mujeres LGBTQ en el país. ¿Por qué? Porque enfrentan múltiples violencia y exclusión, específicamente desde la familia, exclusión social, institucional y laboral. Aunque existen avances normativos, persiste una gran brecha entre la ley y la realidad cotidiana, como le estaba comentando en los espacios educativos. La invisibilidad política limita su participación en espacios de poder y decisión. La discriminación en salud y educación impacta directamente nuestro bienestar y nuestras oportunidades de vida. La violencia estructural provoca consecuencias emocionales, sociales y económicas profundas. Y a pesar de las adversidades, las mujeres LGBTQ generan redes de apoyo, activismo y resistencias que fortalecen la lucha por sus derechos. Algunas de las recomendaciones ya para ir finalizando que hace este estudio para la República Dominicana con relación al eje de vida libre de violencia y apoyo emocional. Entendemos que se debe de sensibilizar a familias sobre el valor del apoyo incondicional, crear líneas de ayuda psicológicas específicas para mujeres LGBTQ,
En el ámbito de la religión y la espiritualidad inclusiva, entendemos que se debe promover espacios de fe sin prejuicios, capacitar a líderes religiosos en inclusión y respeto a la diversidad. En el ámbito deportivo y espacios inclusivos, entendemos que se deben de garantizar políticas deportivas sin discriminación, educar a entrenadores y personal escolar sobre diversidad sexual y de género. Además, entendemos que en el ámbito de justicia y conocimiento de derechos se debe de educar sobre los derechos fundamentales y las rutas, las denuncias, porque pudimos observar que las compañeras tenían profundas lagunas de cuáles eran esas rutas para poder denunciar y hacer valer sus derechos fundamentales, ¿verdad? Y también entendemos que se debe facilitar acceso a servicios legales especializados y formar al personal público. Además, y para agregar, con relación a la educación y la protección contra la violencia escolar, entendemos que deben de aplicar protocolos contra el acoso por orientación sexual. Se debe también de capacitar a los docentes en derechos humanos y diversidad sexual. Aquí en la República Dominicana hay departamentos de educación en las escuelas de orientación y educación. Y en esos departamentos, los encargados, en su mayoría, son personas religiosas. Entonces, imagínense ustedes cuál es ese espacio donde los compañeros y las compañeras no binarias y lesbianas y bisexuales están cuando están pasando por algunas situaciones difíciles. Que hay unos testimonios ahí de unas compañeras bisexuales que hablan que en el espacio de psicología de la escuela, ellas dos se hicieron viral en un videito de TikTok y la del área de psicología le dijo que ella tenía que salirse de la escuela porque eso era un pecado que no podía seguir estando en la escuela. Entonces, una de las jóvenes tuvieron que salir de la escuela por esa situación. Entonces, por eso entendimos también que se debe de capacitar al personal de orientación, sobre orientación sexual. Entonces, con relación a la salud integral y atención inclusiva, entendemos que debe de formar al personal de salud en atención respetuosa y sin prejuicio, que se deben de crear servicios de salud mental adaptados y campañas inclusivas. Con relación a la participación política y liderazgo, debemos de promover liderazgo LGBTQ con cuotas y mentorías, visibilizar referentes LGBTQ y combatir la discriminación política. Aquí en República Dominicana hay algunas compañeras funcionarias que, como un secreto a voces, que sabemos que son de las diversidades, pero prefieren mantener en oculto su orientación sexual. Entonces eso limita también que hayan estos referentes visibles, pero tampoco podemos estar sacándolo de los closets, ¿verdad? Porque también debemos de respetar su integridad y su derecho a su autonomía, ¿verdad que sí? Entonces, y finalmente, las recomendaciones que tenemos sobre la inclusión laboral y acceso a empleo es que se deben de establecer políticas de no discriminación en el trabajo y apoyar al emprendimiento, a los emprendimientos de mujeres LGBTQ con fondos y asesorías. ¿Por qué las asesorías? Entendemos que nos den el dinero para realizar nuestros emprendimientos no basta, porque no nos prepararon para ser emprendedoras, pero por las situaciones de discriminación que se viven y lo creativas que somos, porque tenemos que decir eso también, que somos muy creativas, ¿verdad? Porque hemos tenido que sobrevivir a muchas dificultades en la vida. Debemos de también tener estas asesorías para poder poner en funcionamiento más efectiva nuestra creatividad en el emprendimiento y en el desarrollo de una economía solidaria. Muchas gracias. Le hice un pequeño resumen, me adelanté algunas slides, pero van a tener la investigación completa ya en las diferentes páginas de los diferentes espacios y coordinadores. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Rosalba, y nuevamente felicitarlas a ti y a todo tu equipo en Colesdom por haber logrado esta investigación que es muy rica y que, como bien dices, en el momento en que se puedan ya acceder a leerla directamente, pues podrán encontrar una serie de testimonios que dan cuenta justamente de esas barreras, de esas situaciones que se viven. Es muy llamativo y felicito muchísimo que hayan logrado acercarse a población tan joven porque no es fácil lograr ese acercamiento justamente porque son personas que están en vulnerabilidad, porque hay otras situaciones de protección, digamos, a las adolescencias, que pues no siempre permiten que se pueda acceder a esa información. Y a lo largo de toda esta exposición, pues nos muestra justamente esos nudos críticos en ámbitos como la salud, el trabajo, la educación, la vida política, incluyendo, por ejemplo, el deporte, que es algo que no nos habíamos acercado. Y que es muy interesante también porque nos sigue, digamos, conectando profundamente con muchas de las líneas de lucha feminista con respecto a las brechas salariales, con respecto, además, en nuestro caso, con la discriminación, con la estigmatización constante, y nuevamente vuelve a aparecer este control familiar como un espacio de vulnerabilidad cuando se debería contar con una primera red de apoyo. Entonces, realmente, pues nos muestras un panorama muy amplio de todas estas dificultades y brechas que se viven en República Dominicana con respecto a la vida de las mujeres LGBTQ. Y aprovechando que tenemos también aquí a Sofía Brito, que es una activista joven, que tiene muchos años trabajando también para la lucha y la defensa de derechos LGBTQ, me gustaría, Sofi, darte la palabra, no sin antes preguntarte, desde tu experiencia, que tienes ya bastante recorrido, eh, digamos, desde las resistencias y luchas cotidianas, ¿cómo crees que dialogan los hallazgos de este diagnóstico con las demandas históricas del movimiento LGBTQ, tanto a nivel de República Dominicana como con la región? Bueno, hola chicas, buenas tardes. Voy a tratar de ser bastante concisa porque estoy un poquito ya en contra del tiempo, pero bueno, primero agradecer no solo a Colesdom, también a Mujer y Mujer y a Leslac también por esta invitación. Y bueno, felicitar también sobre esta presentación del diagnóstico sobre la situación de derechos humanos de mujeres del LGBTQ en República Dominicana. Y yo quisiera más bien resaltar unos puntos muy específicos en cuanto al tema y relacionarlo también con el contexto y la situación regional. Y que vemos que muchas de estas realidades que ya nos han presentado las colegas no son aisladas al contexto regional en Latinoamérica, en el Caribe, sino que más bien transgreden y trascienden justamente dentro de nuestros países, ¿no? Entonces, me parece importante que mencionar por un lado que todas estas violencias, es decir, no son hechos aislados, no son hechos individuales, sino más bien nos demuestra que las violencias que vivimos las identidades lésbicas, bisexuales, queer, no son circunstanciales, no son del momento, sino que son violencias estructurales, ¿no es cierto? Es decir, que vienen ocurriendo a lo largo del tiempo y que se construyen justamente en estos diferentes discursos y estructuras, como bien ha mencionado en la investigación, lo que es la familia, la educación, la salud, la participación política en el trabajo y demás, ¿no? Entonces, como igual ya lo mencionaban en el diagnóstico, vemos como la familia, en lugar de ser este espacio seguro, más bien se ha convertido en este lugar inseguro, ¿no? Y eso creo que ocurre realmente en los diferentes países, incluso donde hemos visto realidades como por ejemplo los encierros en clínicas de deshomosexualización, que muchas veces son fomentados por padres, ¿no es cierto? Violencia física, psicológica y demás, y otros tipos también de intentos de conversión que ven a la heterosexualidad como esta norma obligatoria, ¿no? Entonces es como importante entender que estas violencias entonces son estructurales. Otro punto también importante sería el tema de la religión y creo que es también importante analizar este tema de la religión y estos espacios como lugares de control, ¿no? Entonces, em,
en nuestros países, pues la religión ha tenido también mucha influencia, mucho peso. Y hemos visto también como incluso en estos contextos en donde también los discursos de antiderechos se han incrementado y han fortalecido, em, terminan siendo violentos también con las diversidades sexogenéricas, ¿no? Entonces, eh, estos espacios no dejan de ser también lugares machistas, alternativos y demás, pero también creo que hemos visto como diferentes mujeres LGBTQ también han visto como la espiritualidad como un mecanismo también de resistencia en ese sentido, ¿no? No hablando de la religión exactamente, pero sí de la espiritualidad. En tercer punto, ahondaría el tema de la educación, sin duda, que hemos visto cómo dentro de los espacios educativos encontramos mucha bullying, exclusión, violencia. Yo personalmente estudié en una universidad católica en Ecuador y fue víctima, ¿no es cierto?, de bullying, no solo de mis compañeros, sino también de algunos profesionales que trabajaban en ese entonces como docentes. Y ahí vemos todavía cómo estas realidades, más allá también de ser homofóbicas, también recaen en sistemas machistas, heteronormados y patriarcales también, que siguen de alguna manera invisibilizando estas realidades. En la salud, Rosalba ya mencionó muy bien, ¿no es cierto?, cómo es patologizante, cómo se nos invisibiliza, se niega protocolos inclusivos para mujeres lesbianas, bisexuales y queer también, y como algunas formas, incluso como por ejemplo reproducción asistida y demás, por un lado, además de ser caras, también siguen siendo inviables para nosotros, ¿no? Esto lo relaciono también con el tema del trabajo, sin duda, la precariedad laboral y en donde muchas veces las mujeres del LGBTQ hemos tenido que regresar al closet, por así decirlo, justamente eh, por no ser tachadas, digamos, como una mujer lesbiana, bisexual, queer, sino eh, para que vean nuestras capacidades, ¿no es cierto?, académicas, laborales y profesionales, ¿no es cierto? Porque muchas veces el salir del closet, entre comillas, dentro de los trabajos, también implica un nivel de violencia y de posible exclusión, ¿no es cierto? Que muchas veces, a pesar de que existan normas, no todo está regulado en nuestros países, como bien sabemos. Esto también creo que recae un poco también en la posibilidad de acción colectiva, de participación, de integración. Y como hemos visto también, nos muestra un poco el informe también, y creo que a nivel regional sí existe una debilidad de referentes, ¿no es cierto?, en participación política LGBTQ en la región. Creo que eso es algo muy importante. Es un silencio estructural que lo vemos en nuestros países también. Y creo que esto recae no solo también en el sistema machista, heteronormado, patriarcal, ¿no es cierto?, en donde somos excluidas de alguna forma de estos espacios, de la visibilidad, de la representación, sino también justamente de los mecanismos para empoderar a más mujeres LGBTQ, a más identidades LGBTQ también, a estar en estos principios, o como que en estas primeras líneas. Entonces creo que hay que trabajar mucho en eso todavía, en apropiarnos del espacio público como un espacio para generar opinión pública, para generar debate también, y poder seguir influyendo, ¿no? Porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotras. Em, Otro punto importante es el tema de la salud mental. Estoy muy impactada también por los diferentes testimonios que hubo en este diagnóstico también y que lastimosamente no se me hacen muy lejanos ni desconocidos ni lejanos de la situación, ¿no? Como en Ecuador, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de temas como la depresión, ansiedad, intentos autolíticos y demás, creo que todavía existe esta necesidad de tratar la salud mental como un tema principal, importante dentro de nuestras realidades. Y que bueno, todavía hay que trabajar mucho también desde este tema, ¿no? Por otro lado, también no quisiera dejar a un lado el trabajo, el enfoque y el trabajo que considero que debe ser importante no solo desde el gobierno, no solo desde las organizaciones de base, desde medios de comunicación, desde empresas y demás, el enfoque interseccional, ¿no es cierto? Porque si no trabajamos con un enfoque interseccional, que ya creo que lo mencionamos un poco,
va a ser difícil poder llegar a todas estas diferentes poblaciones, ¿no? Las mujeres lesbianas, bisexuales, queer, somos migrantes, somos afro, somos indígenas, estamos en diferentes espacios, tenemos diferentes estatus económicos, entonces creo que eso es muy importante también trabajar y mirar con esta lupa interseccional también las diferentes realidades para no excluir y para no entender, ¿no? No es lo mismo ser una persona lesbiana que vive en la urbanidad a una persona quizás lesbiana migrante que está viviendo y que recién llegó a un país en específico, ¿no? Entonces, un poco desde el trabajo que yo también personalmente he venido haciendo desde el enfoque de migración, hay que analizar y entender cómo estas estructuras también incrementan las vulnerabilidades que vivimos, en este caso las identidades del LGBTQ, ¿no? Y bueno, esto como un análisis como de estas deudas, de estos pendientes y de este trabajo continuo que sin duda tenemos que seguir haciendo. Creo que es importante también que este diagnóstico nos deja también muy a la vista, es que evidentemente también más allá de las violencias, también hay que hablar de nuestras resistencias, ¿no es cierto? Las resistencias que seguimos desde nuestros diferentes espacios como hijas, como madres, como pareja, como académicas, como profesionales. Es importante justamente seguir aportando desde nuestras diferentes formas de activismo, sea desde la escuela, sea desde el deporte, desde la sociedad civil, desde la participación política, desde emprendimientos, desde donde sea que fuera, la importancia de seguir trabajando eso y pues seguir construyendo acciones estratégicas, colectivas de sobrevivencia, de dignidad, pero sobre todo organizadas. Y creo que es una lección también que nos sigue quedando a nosotras, la necesidad de seguir generando acciones colectivas que permitan empoderarnos, generar cambios y poder exigir nuestras demandas, nuestros derechos. Eso, ¿no? Entonces, creo que sin duda como activistas sabemos que hay limitaciones para organizarnos. Mucho más en los contextos actuales, que estos últimos tiempos han sido súper complejos, no solo por las políticas de los diferentes países, sino también a nivel mundial, pero eso hace un llamado también para la necesidad de seguirnos organizando, ¿no? Entonces, eso, no voy a acortar, no me voy a robar mucho tiempo más bien, pero creo que eso era lo que quería aportar. Y mirarnos, ¿no? Mirarnos también como sujetas políticas, creo que es súper importante también. Eso, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sofi, por tu aporte. Es muy importante conocer también esa mirada desde las juventudes, desde los trabajos organizados, colectivos, que no es fácil, como bien mencionabas. Y quiero hacer dos preguntas más, pero antes de lanzarlas, pues también pedirle a nuestra audiencia, a quienes están aquí en Zoom, a quienes están en nuestro live en Facebook, que si tienen alguna pregunta que quisieran lanzarle a nuestros panelistas, pues aprovechen de escribírnoslas para podérselas también compartir a ellas. Bien, hace rato mencionaba Sofi que es muy importante generar data, de generar metodologías importantes que sitúen a las personas desde sus realidades. Entonces, quiero aprovechar, Pilar, que estás por acá, para tú que fuiste parte del equipo de investigación, preguntarte qué aportes metodológicos y éticos consideras que son clave en este estudio y cómo nos permiten construir un conocimiento situado y válido para la incidencia política. Entiendo que se hicieron estos grupos focales en dos localidades, que fue el Gran Santo Domingo y San Juan, y estuvieron trabajando directamente en territorio. Entonces, cuéntame cuál es tu opinión. Pero estaba teniendo problemas para aprender el micrófono. Yo consideraría que lo más importante era como fraternizar en esa población. Nosotros llegamos a los lugares con personas que ya teníamos conocimiento de ellas y de esas personas se agregaron las demás. Entonces era como más un tema de confianza y de generar confianza en cuanto al grupo, que el grupo se sienta que está, como digo, que está en un espacio seguro, que puede expresar sus vivencias, que pueden expresar sus experiencias, y de esa manera, yo creo que eso fue lo más importante y lo que más resultado dio a la investigación.
Gracias, Pilar. Sin duda es importante el trabajo y la experiencia que tiene Colesdom dentro de los territorios para que puedan abrirse a contar de una manera eh, segura las experiencias de violencia que han vivido sin correr el riesgo de victimizarlas, ¿no? Porque finalmente, y de revictimizar, perdón, porque finalmente, pues, recordar es volver a vivir. Y pues en muchas ocasiones no ha habido una situación, digamos, de justicia plena para estas mujeres. Y es importante que haya ese acompañamiento sentido, personal, desde la organización como es Colesdom. Rosalba, gracias por tu intervención hace rato. Nos, sé que nos compartiste mucho de los hallazgos que hay en este diagnóstico que es muy completo, pero me gustaría preguntarte, en tu opinión también, ¿cuáles serían esos hallazgos más urgentes en el diagnóstico y de qué manera podríamos llamar a acciones prioritarias, digamos, dentro de la incidencia en el Estado, con la sociedad civil y con la cooperación, incluso la cooperación internacional, para garantizar el acceso a derechos laborales, educativos, de salud y además libres de discriminación? Sí, yo entiendo que hay unos temas prioritarios y esenciales, como lo es el acceso a la justicia y la educación y lo que tiene que ver con la violencia. Y de esa violencia, ahí entra la violencia física, la violencia psicológica, que de otro lado también agarra todo el tema psicológico y emocional. Mira, nosotros ahora en Colesdon estamos realizando unas sesiones que son para prevenir la violencia a través del arte. Entonces, con estas sesiones educativas que duran 3 meses, hemos podido identificar estas cosas así prioritarias que están aquí, que tienen que ver uno con la educación, con la violencia, con el acceso a la justicia, y cómo esas heridas que vienen de la exclusión, la discriminación desde temprana edad, todavía en los procesos de adolescencia temprana y adultez se siguen reflejando. Entonces, ¿cómo el Estado puede crear políticas públicas que puedan atender a los procesos de violencia, y no solamente violencia, sino a una vida libre de violencia, como es el nombre del eje específico en la investigación? Y que los espacios educativos donde las personas, específicamente las poblaciones LGBTQ que estamos aquí planteando en este diagnóstico, pasan el 80% de su tiempo, o sea, lo pasamos en las escuelas, en las academias. Entonces, cómo estos espacios también se convierten en espacios seguros y cómo el Estado Dominicano debe de garantizar que esos espacios sean inclusivos, que sean no discriminatorios, que las personas de las diversidades no tengan miedo a tener acceso a estas necesidades básicas, como es la educación. Hace prácticamente 1 año y medio, en una de las provincias de República Dominicana, que es Santiago de los Caballeros, que es la parte norte del país, a un compañero lo desnudaron en la escuela, en una adolescencia, él es adolescente, porque era de las diversidades. Y ese niño, por el acoso que vivió, nunca volvió a estudiar a ese centro educativo. Entonces, esas noticias, después que se hicieron virales, o sea, ¿qué hace el Estado? Coge y comienza como a que los medios de comunicación la borren, a ocultarla. Entonces, nosotros entendemos desde Colesdon que es muy importante que desde la CIDH se puedan crear audiencias temáticas para nosotros como organización llevar estas problemáticas que están sucediendo, que no se le da todavía una respuesta responsable y de voluntad política con el Estado Dominicano, para ver si se puede presionar un poco al Estado, ¿verdad? Entonces también que pueda entender que con estas realidades que estamos viviendo, las mujeres LGBTQ y las diversidades sexuales de las disidencias y nada femeninas al nacer, no están obstaculizando tener una garantía en nuestro país de una vida digna, de nuestra vida con los derechos y esos accesos a tener acceso a la justicia, a tener una educación que esté protegida en las escuelas, y que de eso debe de ser garante el Estado Dominicano. Entonces, yo entiendo que esta investigación
ha venido en un momento muy oportuno, porque tenemos data para hacer la incidencia de manera planificada, estructurada, inteligente, estratégica, porque con estos contextos tan polarizados que se viven en la cooperación internacional para el desarrollo, eh, es importante tener data y evidencia para hablar con base y fundamentos y para poder también acceder a recursos y a financiamientos que puedan comprender un poco mejor con data como estas las situaciones que estamos viviendo realmente la comunidad LGBTQ específicamente en la República Dominicana de cara a la presentación de este diagnóstico que estamos presentando. Gracias, Rosalba. Esperemos que, como tú mencionas, se logre una incidencia sustantiva con este tipo de herramientas que cuesta mucho, además, generar. Es un trabajo arduo, riguroso, es cansado, y la satisfacción que tenemos las activistas, tanto en República Dominicana como en la región, es poder tener ese insumo y con eso acercarnos a los decisores políticos, a la cooperación internacional, a nuestra propia sociedad civil para sensibilizar, para generar conciencia, para también irrumpir en un sistema que pues no nos considera y constantemente nos oculta y nos invisibiliza. Hace rato mencionabas el tema de la dignidad de la vida, y ya veíamos también cómo con la población que ustedes pudieron acercarse, que fue joven, tenemos una mayor vulnerabilidad, ya que no se cuenta con esa autonomía e independencia con respecto a las decisiones sobre el cuerpo. Entonces, vimos que es muy alarmante la situación de esa primera violencia que se vive en en los primeros años de vida y en la adolescencia, como por violencia familiar, intrafamiliar. Aprovechar que Sofi también hace un rato nos mencionaba esa experiencia que se tiene desde Ecuador con respecto a la incidencia para la eliminación de las clínicas de deshomosexualización o las prácticas de profesionales de salud mental o salud en general que pueden poner en riesgo la vida de las mujeres LGBTQ. Entonces, como bien te decía Sofía, el diagnóstico, y como vimos más bien todas, el diagnóstico muestra violencias intrafamiliares de carácter religioso, de carácter institucional, y en tu experiencia, ¿cuáles consideras que son las estrategias colectivas más necesarias para transformar esos espacios hostiles en entornos seguros o acercarnos a eso? Gracias. Pues yo creo que transversalmente en todo es importante la educación. Principalmente la educación, ¿no? En espacios familiares creo que es importante promover talleres que permitan sensibilizar y romper con estereotipos y que se abra a diálogos intergeneracionales. Quizás también tener redes de apoyo, grupos de apoyo entre padres, madres, cuidadores. Creo que sería importante, bueno, yo personalmente no trabajo mucho en el tema religioso, pero hay espacios, he visto espacios, ¿no es cierto?, también como religiosos que son súper abiertos para poder también generar estos encuentros con comunidades y demás. Y en el espacio institucional creo que es importante trabajar mucho con más acciones de incidencia eh, específica para mujeres LGBTQ, ¿no es cierto?, que nos permitan generar incidencia política, legal, jurídica, etcétera, y fortalecer sin duda el sensibilizamiento que se ha venido trabajando desde diferentes organizaciones en cuanto a la materia de la diversidad sexual también, con profesionales públicos y por así decirlo también. Creo que igual como ejes transversales sería importante también como desde las organizaciones que sigamos manteniendo espacios, círculos de apoyo, cuidado colectivo, autocuidado, para no solo activistas, sino también mujeres LGBTQ que hagan o no hagan activismo. Creo que es muy importante, muy necesario. Es un poco también lo que venimos haciendo de Existimos, y veíamos también la potencialidad de seguir trabajando incluso con jóvenes, con chicas que están en sus 20 años, 19 años, y que es muy importante, ¿no es cierto? Al menos cuando yo tenía esa edad, no recuerdo que había ese tipo de espacios, y creo que es muy importante.
Y no solo en República Dominicana, en Ecuador, creo que también a nivel regional tenemos una deuda también con la memoria colectiva, con construir nuestra historia, entender nuestra historia y justamente cómo a partir de ello podemos seguir trabajando en el presente y en el futuro, ¿no? Porque creo que eso también es algo que nos estamos olvidando, ¿no? Y claro, sin duda seguir trabajando de forma regional como hay redes, ¿no? Como el Slack y como otras redes que también siguen trabajando de manera regional para también intercambiar estas buenas prácticas de nuestros países. Muchas gracias, Sofía. Bueno, al momento no tenemos ahora preguntas de nuestra audiencia. Entonces, me voy a permitir empezar a dar este cierre de este espacio, agradeciendo nuevamente a todas las personas que han hecho posible este espacio, especialmente a Colesdom, a las personas que participaron dentro del estudio. Sabemos que esto no es un documento más, es una herramienta técnica, es una herramienta política que busca hacer transformaciones, que busca visibilizar las voces de aquellas mujeres que se encuentran en los territorios, pues a veces más periféricos del espacio de nuestros países, y es importante que podamos fortalecer ese trabajo en red, que aprovechemos las redes sociales justamente para podernos conectar y romper las fronteras geográficas que nos separan y podernos visibilizar. Entonces, nuevamente felicitarte, Rosalba, al equipo de Catalizador, al equipo de Mujer y Mujer, y aprovechando que aquí tenemos también a la coordinadora del Slack, tenemos a Lía, pues invitarles a darnos unas palabras de cierre y de despedida con respecto a este diagnóstico que se suma a los otros 5 diagnósticos que hemos hecho previamente y que próximamente estaremos presentando un informe regional que incluya a otros países que ya estaremos dando las noticias. Entonces, adelante Gigi, Lía, quien se sienta con la confianza. Gracias, Karen. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Sí, es realmente, nos llena de orgullo ver un informe, sobre todo de en la zona del Caribe, ¿no? Como ha contado Karen y Lía, ya hemos hecho 5 estudios en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en México y en Perú. Y lo malo, lo más triste de todo esto es ver las grandes coincidencias en las que vivimos la población de lesbianas, mujeres bisexuales y queer, ¿no? O sea, uno podía pensar ya en ese otro país, la cosa es diferente. No, desgraciadamente estamos años luz de poder ser felices y vivir una vida libre de violencia. Eh, Ojalá y nosotras siempre seguimos en el comité directivo del ESLAC buscando apoyos para poder ampliar justamente estos estudios, estos diagnósticos de nuestros diferentes países para poder tener una visión, bueno, ya la tenemos clara, pero por lo menos con sustento para llevarlo, como decía la compañera Rosalba, a la CIDH, ¿no? Para hacer un reclamo a nivel regional. Entonces, nosotras felicitamos a Rosalba y todo su equipo de Colesdón, a las compañeras de Catalizador, a todo el equipo de LIA, ¿no? En Mujer y Mujer, por haber logrado este estudio más, que es muy importante para todas nosotras, para todos nosotros. Gracias, Karen, por tu dirección. Gracias a ti, Gigi, por estar y adelante, Lía. Sí, muchísimas gracias, Jessy, por hacer esas puntualizaciones, también por estar aquí representando al Consejo Directivo Permanente del ESLAC. Nuevamente, gracias, Rosalba, Pilar, por la presentación. Siempre el tiempo es como un cruel enemigo cuando se trata de visibilizar cosas que nos ha costado tanto levantar. Eso hay que comprenderlo, ¿no? Lo queremos compartir absolutamente todo, pero la virtualidad en su generosidad de acortar distancias también es cruel en cuanto a los niveles de atención y audiencia, y eso nos obliga como a correr. Sin embargo, yo pienso que una de las cosas a rescatar y de admirar es la cantidad de hallazgos
y la forma como ha sabido interconectarlos unos con los otros. Yo pienso que incorporar temas como el deporte o la religión han sido algo como característicos, si bien hay una relación bastante dolorosa, como mencionaba Gizzy, con los otros diagnósticos, estos elementos lo hacen particularmente especial, ¿no? Y nos hacen pensar de que hay que ampliar, ¿no? Hay que ampliar, hay que profundizar estos diagnósticos y hay que llegar a otros territorios. En ese sentido, muchísimas gracias también por darnos luces para, digamos, mirar hacia otros lados, ¿no? Y bueno, nada, agradecer a quienes se han conectado y que nos han estado mandando mensajitos por internos, pidiéndonos el documento, preguntándonos qué están acá en República Dominicana, y yo, no, estamos en Guayaquil, pero igual pásennos el documento, ¿no? Lo vamos a compartir pues ya de libre distribución, orgullosas de, como parte del ESLAC, de haber sido gestoras de este proyecto que ha dado a luz estos diagnósticos, un informe regional, una agenda regional y que ha permitido llevar y colocar la agenda LBQ a otro nivel. Entonces yo creo que eso también es un gran legado. El 17 de octubre estaremos compartiendo estos productos finales y contándole un poco a quienes decidan acompañarnos cuáles han sido estos hitos del ESLAC, estos hitos del proyecto Resistencia Lésbica de la Ambiayala, porque es importante nombrar las cosas que se hacen, es importante visibilizar lo que vamos avanzando. Sí hemos luchado y hemos estado en tantos procesos, pero a estos que hemos liderado como parte del ESLAC hay que ponerles nombre y apellido y hay que entregárselos y devolvérselos a quienes lo han hecho posible, a las colectivas LBQ, a las activistas y lideresas lesbianas, bisexuales, queer, no binarias de toda la región que han decidido apostarle y darle su tiempo a todos estos procesos que hemos hecho. Yo estoy muy feliz, muy contenta de este nuevo paso, este nuevo logro. Ha sido algo diferente. Todas las presentaciones fueron muy diferentes. Esta tienda ha tenido sus particularidades. Agradecer, Sofi, por tus palabras, al compañero que ya está, Carlos. Gracias, Karen. Siempre tú eres como muy puntual, muy experta en los temas que tú manejas, y como coordinadora del proyecto Resistencia Lésbica no tengo nada más que agradecer y pedirles que difundan, ¿no? Difundan el documento, compartan la página oficial del ESLAC donde se encuentran los videos y donde vamos a subir también esta socialización. Difundamos por todas partes estos importantes documentos que no son simples estudios, que no van a servir para nada. Son profundos estudios que van a hacer la diferencia y que nos van a permitir hacer incidencia a nivel interno, pero también a nivel regional. Ya lo hemos hecho, lo estamos haciendo junto al ESLAC y creo que este importante estudio de República Dominicana liderado por Coledón nos va a permitir seguir avanzando ya no solamente en la región andina, Cono Sur, sino también hacia el Caribe con información sólida, real, con evidencia. Así que muchísimas gracias por esto. Y nada, seguimos y ya pronto les vamos a estar mandando la invitación para el 17 de octubre, el día que vamos a cerrar este proyecto hermoso con la entrega de estos dos importantes insumos que cierran este pequeño capítulo del ESLA que nos ha permitido conocernos, ampliar, fortalecernos y crecer aquí en Latinoamérica y darnos a conocer a nivel global. Somos parte de la coalición global LBQ y yo creo que eso no es nada poca cosa, es una cuestión muy importante y esto ha sido gracias a los pasos que hemos dado como ley. Así que muchísimas gracias a todos. Linda tarde. Karen, por favor. Oiga, pasen digamos, un día de lucha el 13 de octubre, el Día de las Rebeldías Lésbicas de América Latina. Por supuesto, tenemos que sumar cosas que estamos haciendo en todas las organizaciones. El 13 de octubre es un gran día importante en la lucha, la visibilidad, las resistencias y las rebeldías lésbicas en esta hermosa y golpeada, adolorida Abya-Yala, ¿no? Un abrazo solidario, pero un abrazo cariñoso desde este Ecuador que ahorita estamos padeciendo
cosas tremendas de manos de este gobierno y de su fuerza represora. Así que bueno, aquí estamos resistiendo y el 13 de octubre pues seguiremos resistiendo en franca rebeldía como lo que somos. Así es, sí. Así es. Bye. Muchas gracias. Gracias.